Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar resolviendo ejercicios de incrementos y tasas. En este siguiente ejercicio se plantea que un fabricante de alimentos para perros tiene un costo semanal de producir X toneladas de alimento, dada por la función de costo 17.350 más 25X, y un ingreso por la venta de X toneladas, dada por la función de ingreso 75X menos 0.01 X cuadrado. La compañía tiene como meta para el próximo mes hacer un incremento de la producción de 1.000 a 2.250 toneladas semanales. Y como en el ejercicio anterior, nos piden determinar los incrementos de las diferentes funciones económicas que se ven afectadas cuando se realizan estos cambios en una empresa. Habíamos dicho que todo lo que se mide en dinero, el costo, y el ingreso, son variables dependientes, es decir, el valor de estas dependerán de los valores que toma X. Y que los bienes materiales o servicios son las variables independientes, es decir, las variables X. En este caso, las toneladas de alimento para perro son las variables X. Entonces, como se establece que para el próximo mes, es decir, a futuro, se quiere incrementar la producción de 1.000 a 2.250 toneladas semanales. Es decir, actualmente se producen 1.000 toneladas, por lo que nuestra X1 es 1.000. Y como se incrementará a 2.250 toneladas la próxima semana, X2 es 2.250. Bien. Ahora que hemos identificado nuestras variables, entonces podemos responder las preguntas, ¿no? Vamos a calcular el incremento en el costo, y para determinar el incremento o variación en el costo, vamos a calcular el costo de X2, y a esto le restaremos el costo de X1. Esto implica que para determinar el costo de X2 voy a tener que evaluar
el valor de x2 en mi función de costo. Luego a esto voy a restarle siempre la misma función de costo, pero evaluada en 1000. Bien, el resultado de evaluar 2250 en nuestra función de costo, o el costo de producir 2250 toneladas de alimento para perros, es de 73.600. Y el costo de producir 1000 toneladas de alimento es 42.350. Esto nos da como resultado un incremento en el costo de 31.250. Es decir, producir esas unidades adicionales nos costará 31.250. Bien, luego vamos a determinar el incremento en el ingreso, y para determinar el incremento en el ingreso vamos a determinar el ingreso que se produce por 2.250 toneladas, y a esto le restaríamos el ingreso en 1000. Esto implica que vamos a evaluar nuestra función de ingreso con 2.250, y luego a esto le restaremos la misma función de ingreso evaluada en 1000. Bien, entonces el producir y vender
2.250 unidades, nos genera un ingreso de 118.125. Y el ingreso que se genera al producir y vender 1.000 unidades es de 65.000. Entonces, el ingreso que se genera al producir estas toneladas adicionales, es decir, el incremento que tendrá el ingreso es de 53.125. Bien, y el incremento en la utilidad, ya que contamos con el incremento en el ingreso y con el incremento en el costo, entonces se obtiene de restar del incremento en el ingreso el incremento en el costo. Es decir, producir y vender esas unidades adicionales hará que la utilidad se incremente en 21.875. Tenemos que tener claro que esta no es la utilidad total de la empresa o de esta relación de producción. Esto es únicamente en lo que se incrementará la utilidad si el nivel de producción se incrementa. Bien, finalmente nos piden determinar la tasa de cambio promedio para el ingreso. Sabemos que para determinar una tasa de cambio promedio tendríamos que dividir una variación en Y entre una variación en X. Recuerde que tanto el ingreso, el costo y la utilidad son variables dependientes, son variable Y. Entonces, en este caso, vamos a colocar en el numerador la variación en el ingreso
y en el denominador la variación de X. Claro, no hemos calculado o no hemos formalizado el cálculo de la variación en X. Y tenemos que la variación en X es de 1250. Esto nos da como resultado una tasa de cambio promedio de 42.5. Es decir, que por cada tonelada adicional producida, el ingreso se incrementa en 42.5. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces, para este ejercicio, igual que los anteriores, se nos proporciona la función de costo. Y a diferencia de los anteriores, no se nos proporciona la función de ingreso, sino la función o relación de demanda. Los datos adicionales son similares a los anteriores ejercicios, donde se prevé un incremento en la producción de 50 a 100 unidades. Bien, entonces 50 es X1, 100 es X2. Nuestras variables dependientes tenemos únicamente la función de costo. Necesitamos determinar la función de ingreso. Pues en el ejercicio se establece que debemos calcular el incremento en el ingreso. Bien, vamos a comenzar calculando el incremento en el costo. Y el incremento en el costo lo obtenemos determinando el costo de 100 y restándole a este el costo de 50. Vamos a evaluar nuestra función de costo. Es decir, vamos a sustituir
en las X de la función de costo, primero X2, y luego al resultado de esto, vamos a restarle el resultado de evaluar en X1. Bien, y entonces el costo de producir 100 unidades nos da como resultado 11.000, y el costo de producir 50 unidades nos da como resultado 6.500. Lo que nos deja un incremento en el costo de 4.500. Bien, para determinar el incremento en el ingreso, necesitamos primero determinar nuestra función de ingreso. Sabemos que el ingreso está dado por el precio multiplicado por la cantidad. Para nosotros, la relación de demanda es sinónimo de precio. Es decir, indistintamente podrían decirnos el precio o relación de demanda, y ambos significan la misma cosa. Entonces, el precio o la relación de demanda es 450 menos 4x, y al multiplicar esto por x, obtenemos que nuestra función de ingreso está dada por 450x menos 4x cuadrado. Bien, haciendo un poquito de interpretación en el dato que calculamos anteriormente, entonces aquí podríamos decir que los costos se incrementaron, ¿no? Bien, vamos a determinar ahora el incremento en el ingreso, y para ello vamos a determinar
el ingreso que se genera de producir 100 unidades, y a esto le restaremos el ingreso generado de producir 50 unidades. Entonces, producir 100 unidades nos daría o generaría un ingreso de 5.000 unidades monetarias. Y el ingreso generado de producir 50 unidades monetarias es de 12.500. Lo que nos deja un incremento o variación en el ingreso de negativo 7.500. Bien, y entonces, ya que esto no nos había sucedido anteriormente, ¿cómo deberíamos de interpretar esa variación negativa en los ingresos? A ver, alguien que pueda decirnos qué significa esa variación negativa en el ingreso, ¿cómo la interpretaría? Como pérdida. La pérdida. Okay. Mire, para empezar, tiene que tener claro que no estamos hablando de la función de utilidad. ¿Okay? Cuando la función de utilidad da un resultado negativo, eso sí se considera una pérdida. Pero en este caso, no estamos hablando de evaluar la función de utilidad. Es más, el tema no trata de ingreso, de costo o de utilidad. El tema trata únicamente de variaciones. Y establecimos que un signo negativo en una variación lo que implica es únicamente una disminución, es decir, el ingreso disminuye. O sea, hay que analizar que
los ingresos no pueden ser negativos. Es decir, es ilógico pensar que usted va a producir o, de forma más sencilla, va a vender algo y en vez de recibir dinero, usted va a pagarle a alguien para que se lleve un producto. Es decir, es como que usted fuera al supermercado y trae su carreta llena y al llegar a la caja, en vez de pagar, el cajero le da dinero. No, es absurdo, eso es ilógico. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que los ingresos disminuyeron. Ahora, otra pregunta podría ser, ¿tiene sentido que el vender más unidades provoque que el ingreso disminuya? ¿Tiene sentido que entre más se venda, entre más unidades se venda, disminuye el ingreso? A ver, alguien que me diga si tiene sentido que el hecho de que entre más unidades se venda, disminuye el ingreso. No tiene lógica, ¿no? Porque más bien debería de tener más ingresos. Sí tiene lógica. Mire, ese es el problema de cuando en las clases previas nosotros no asimilamos los contenidos. Es perfectamente lógico. Recuerde, y en este caso, mire que aquí hacemos la relación, perdón, la relación directa que tiene en el ingreso la relación de demanda. Entonces, ustedes ya debieron haber cursado, aparte de métodos cuantitativos 2, para llegar a esta clase, ya tuvieron que haber cursado principios y microeconomía. Entonces, ¿qué sucede o qué tiene que suceder para que se vendan más unidades desde el punto de vista de la demanda? A ver si alguien puede decirme qué tendría que suceder. Menor precio. Es correcto. Sí. Para poder vender más, tendría que disminuir el precio. Es por eso que, si ustedes recuerdan, la gráfica de la función de demanda tiene pendiente negativa. Y la demanda y la oferta, recuerden que son leyes en la economía. La ley de la demanda establece que para que se vendan más unidades, tiene que disminuir el precio. Y esto siempre va a ser así. Esa es la ley de la demanda. Entonces, claro, entre más unidades se venden, en este caso en particular de esta función de ingreso, sucede que el ingreso ha disminuido.
Y eso siempre va a ser así. Las funciones, tanto la de ingreso como la de utilidad, son parábolas invertidas. Entonces, entre más unidades se venden, entonces estas tienden a disminuir. Bien, veamos qué sucede ahora con el incremento en la utilidad. Y entonces, al calcular el incremento en la utilidad, nos damos cuenta que tenemos nuevamente un valor también negativo. Y entonces, alguien también aquí podría decir que hay una pérdida. No. Lo que nosotros estamos midiendo, recuerde, es únicamente variaciones o incrementos. En este caso, lo que sucede disminuye. Bien. Pero podría suceder que dentro de esa disminución en la utilidad haya implícitamente una pérdida. Vamos a poner un ejemplo sencillo solo para establecer que una disminución en la utilidad no necesariamente implica una pérdida. Por ejemplo, si al producir y vender, qué sé yo, 1000 unidades de otra función de utilidad distinta a esta, usted obtiene una utilidad de 10,000. Y al producir y vender 20,000 unidades, usted obtiene una utilidad de 8,000. Si realizamos
el cálculo de la variación en la utilidad, tendríamos una disminución en la utilidad de 2000 lempiras. Pero estamos hablando que el producir 1000 nos dejaba una utilidad de 10.000 y el producir 20 nos deja una utilidad de 8.000. En ninguno de los casos hay pérdida. Y lo que sucede es que la utilidad disminuyó. Es decir, al producir más, sus ganancias disminuyeron. Ahora bien, en este caso en particular, sí puede darse que dentro de esa disminución en la utilidad haya implícita una pérdida. Para ello, la utilidad si en unidades y luego la utilidad producir 50 unidades. Bien, entonces primero tendríamos que calcular nuestra función de utilidad. Y para determinar nuestra función de utilidad, vamos a restarle a nuestra función de ingreso la función de costo. Entonces vamos a realizar esta operación. Vamos a multiplicar este signo negativo por todo lo que está dentro del corchete. Luego operamos los términos semejantes y tendríamos nuestra función de
utilidad. Por efectos de tiempo, no voy a hacer todo el proceso, pero ustedes perfectamente pueden evaluar esta función y podemos ver que la utilidad de producir 50 unidades es de 6.000 lempiras. Y que cuando se producen 100 unidades, tenemos una pérdida de 6.000. En este caso, sí es una pérdida, porque aquí estamos evaluando la función de utilidad. Recuerde que esta sería nuestra Y1 y esto sería Y2. Por eso, cuando nosotros realizamos la variación en la utilidad, nos da un resultado de negativo 12.000. Es decir, menos 6.000 menos 6.000. Entonces, eso lo que nos da es una disminución en la utilidad de 12.000 unidades monetarias, lempiras, como querramos denominarle. Entonces, al ver el gráfico o al trasladar estos datos al gráfico, cuando se producen 50 unidades, tenemos una utilidad de 6.000, y cuando se producen 100 unidades, tenemos una pérdida de 6.000. Entonces, ¿qué es lo que determinamos al realizar el cálculo de las variaciones? Y recuerden que dijimos que lo que nosotros determinábamos es esta distancia. Y esta distancia es exactamente 12.000, solo que el signo negativo implica que se movió en el sentido contrario, es decir, que disminuyó la utilidad. Entonces, nuestro análisis solo se centra en determinar incrementos y disminuciones. Claro, tiene relación siempre con las funciones económicas, pero en este caso en particular, solo estamos analizando
los incrementos o variaciones. Esto obviamente solo es para ejemplificar el hecho de que en una disminución en la utilidad puede estar implícita una pérdida, pero no necesariamente. Bien, y finalmente se nos pide determinar la tasa de cambio promedio de la utilidad. Entonces tenemos que la variación en la utilidad es de menos 12.000 y la variación en X es de 50. Lo que nos da como resultado una tasa de cambio promedio de negativo 240. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este negativo 240? Y es que por cada tonelada adicional producida, bueno, por cada unidad adicional la utilidad disminuye en 240 unidades monetarias.